Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alicia Galindo y pues esta es la continuación de la serie de videos que estoy generando para poder identificar algunos elementos cuantitativos y cualitativos para poder agregar de manera sencilla y de manera estratégica acciones atractivas a un portafolio de inversión. Y pues bueno, el día de hoy voy a empezar esta plática sobre recordarles un poco qué es el valor de una empresa. Y el valor de una empresa, recordemos que no se mide por lo que vienen los estados financieros en el balance general o el total de utilidades o el total de capital, etcétera, o los flujos de efectivo, sino el valor de la empresa está dada por la capacidad que tiene esta de generar flujos de efectivo a largo plazo. Y pues para determinar ese valor de la empresa, el mercado juega un rol fundamental. Aquí podemos ver en este cuadro el precio de la acción de Starbucks a lo largo del tiempo. Podemos ver cómo se ha ido apreciando el valor del precio de la acción. Y es que algunas estrategias para incrementar este valor en el precio de las acciones podrían ser, por ejemplo, el pago de dividendos, como también puede ser una estrategia muy válida el no pagar dividendos. Empresas como Google de Larry Page y pues la famosa Berkshire Hathaway de Warren Buffett, estas empresas jamás han pagado dividendos, pero proporcionan la estrategia de pagarle a sus accionistas a través de la apreciación del precio de la acción, en otras palabras, de obtener ganancias de capital por la apreciación del precio de la acción a pesar de no tener dividendos. Otra estrategia para incrementar el precio de las acciones es buscar la recompra de acciones. Así también el volverse una empresa de privada a pública, emitiendo ofertas iniciales de acciones, o también una empresa pública privada que también puede ser otra acción, otra estrategia para generar valor. En videos posteriores estaré platicando un poquito más a detalle de estas estrategias. Hoy me quiero concentrar en la parte cuantitativa. Entonces, el valor para los accionistas es el rendimiento que tienen ellos por la compra de las acciones de las empresas. Y pues básicamente existen dos fuentes de valor, ya sea la apreciación de capital en el valor de las acciones, esto es, aumenta el precio de las acciones por las actividades y proyectos estratégicos que tiene la empresa, esta lectura de que la empresa tiene innovaciones, nuevos productos y servicios que le van a ayudar a generar flujos de efectivo, o también a través del pago de dividendos. Entonces, estas dos métricas o dos fuentes de valor van a poder permitir darle esa rentabilidad que buscan los accionistas. Y hay dos motores principales para poder evaluar una empresa a través de estas dos fuentes de valor. Estas medidas de rentabilidad es el ROIC, que es el retorno sobre el capital invertido, que es la plática del día de hoy, y el crecimiento sostenible, que en un momento más voy a ahondar un poquito más para saber el cálculo de estos dos elementos. Entonces, el ROI, que es el retorno de capital invertido, son las ganancias netas sobre ese capital que inyecta el inversionista a la empresa. Es el resultado de cuán eficiente y efectivamente los administradores usan el capital a su disposición para producir bienes y servicios que satisfagan a los clientes. Esa es la definición oficial. Y pues bueno, la fórmula del ROIC es el NOPLAT entre capital invertido. El NOPLAT es igual a mis ingresos menos el costo de ventas, menos los gastos de operación, menos depreciaciones, menos un ajuste de impuestos. Todo esto se divide entre el capital invertido. El capital invertido es el valor del capital de los accionistas más el valor de la deuda. Y antes de continuar, voy a voy a compartir un Excel en donde voy a ver de manera práctica cómo se calcula el NOPLAT, que es la utilidad por acción, perdón, que es la utilidad neta de operación menos los impuestos ajustados. Entonces, el NOPLAT es una métrica financiera que calcula las utilidades operativas después de ese ajuste de los impuestos. Esa es la definición tal cual. Mide la eficiencia operativa,
es mejor tener el NOPLAT que la utilidad neta porque permite el cálculo también de flujos de caja libres. Una de las ventajas del NOPLAT es que estoy ajustando la parte de los impuestos para reflejar las utilidades no apalancadas de la empresa sin tomar en cuenta pues este efecto del beneficio sobre la deuda. Entonces, en otras palabras, este NOPLAT va a incluir el beneficio fiscal de financiarme con deuda. Va a incluir este efecto. Entonces, en este ejemplo muy sencillo, podemos ver aquí es un estado de resultados del 2020, del primer trimestre y del segundo trimestre. Tenemos las ventas menos costo de ventas, tenemos una utilidad bruta menos gastos de operación, de administración. Tengo un EBIT o utilidad de operación. Aquí podemos observar que tengo los gastos de intereses, tengo el impuesto calculado, podemos ver aquí con la tasa respectiva de impuestos. En este caso particular, tengo una tasa de impuestos del 35.57 y del 33.52. Entonces, este impuesto o este cálculo del impuesto, pues viene siendo la utilidad menos los gastos por intereses. A ese resultado le multiplico la tasa de impuestos, hago lo mismo para el primer trimestre como el segundo trimestre y así es como obtengo esta utilidad neta. Ahora, el ajuste de impuestos para obtener el NOPLAT es, voy a partir de mi EBIT o de mi utilidad de operación, que aquí está la magia de este número, de mi utilidad de operación, y voy a multiplicarlo por 1 menos la tasa de impuestos, como lo podemos ver aquí en el ejemplo. ¿Esto qué va a significar? Que voy a incluir ese beneficio fiscal del financiamiento con deuda para obtener un resultado, una métrica de eficiencia operativa que me dé el resultado real de lo que realmente estoy generando de flujo, por así decirlo, de flujo operativo. Por eso el NOPLAT es una métrica financiera, es un indicador de eficiencia operativa porque ya hace ese ajuste a las utilidades no apalancadas por esa deuda. Entonces, este es el cálculo del NOPLAT que me va a servir para mi ROIC. Voy a volver a la presentación. Y lo que acabamos de ver en el Excel anterior es el NOPLAT, es este ingreso menos costos de ventas, es decir, mi utilidad de operación menos los impuestos ajustados entre el capital invertido. Recordemos que el capital invertido siempre va a ser el valor de capital de los accionistas más el valor de la deuda. Entonces, este ROIC me va a decir la medida de rentabilidad por cada peso o dólar que están invirtiendo mis accionistas, qué rendimiento me va a dar libre con el efecto, considerando el efecto del escudo fiscal de los impuestos, de rendimiento en porcentaje me va a dar la empresa. Se mide en porcentaje. A mayor ROIC a lo largo del tiempo es mejor. Entonces, esta medida de rentabilidad, el ROIC, la puedo comparar o la puedo estar utilizando con otra medida, la segunda medida de rentabilidad, que es el crecimiento de las ganancias o también conocido como G. Este crecimiento de las ganancias es el aumento porcentual de las mismas en el tiempo. Entonces, este crecimiento de las ganancias se da por una expansión geográfica que esté teniendo la empresa o si la empresa está diversificando su rentabilidad en nuevas líneas de negocio o que incremente sus ventas con nuevos clientes o clientes ya existentes, arrebatar participación de mercado o venta de productos en mercados de rápido crecimiento, como ejemplo, la industria de la tecnología. Todos estos factores cualitativos los expliqué en mi primer video. Les recomiendo mucho que lo revisen para saber qué elementos cualitativos tengo que buscar a la hora de elegir una acción también atractiva en mi portafolio. Entonces, esta segunda medida de crecimiento, de rentabilidad, que es el crecimiento neto de las ganancias, va a estar dado por el NOPLAT
actual menos el NOPLAT anterior entre el NOPLAT anterior. Si se dan cuenta, es un crecimiento. Es como si tuviera, en otras palabras, NOPLAT actual entre NOPLAT anterior por 100. Se mide en porcentaje. Entonces, el reto de cualquier administrador o de cualquier empresa es buscar aquellas empresas que generen pues un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, pero también una rentabilidad. Y lo pongo como pues prácticamente encontrar este tesoro después del arco iris, porque es muy difícil poder tener este crecimiento, esta combinación ganadora de altos crecimientos y altas rentabilidades, porque debemos de buscar esta relación. O sea, no muchas empresas lo han tenido, sin embargo, esto se debe o esto se obtiene gracias a la estrategia competitiva de una empresa. Y créanme que empresas como Google, Nike, Apple, todas estas 50 empresas que traigo aquí como ejemplos en este slide, han demostrado esta alta rentabilidad y un crecimiento sostenible de las ganancias. Ahora, cuando esté buscando empresas atractivas, otro de los elementos también que debo de verificar es comparar pues prácticamente mi rendimiento sobre capital invertido, es decir, el ROIC, versus el WACC. Recordemos que el WACC es el costo de capital, es el costo de financiamiento, ya sea de una empresa, de un proyecto. Si el rendimiento generado de esa inversión o de esa empresa es mayor a su costo, entonces estoy creando un valor agregado. Si mi ROIC es igual al WACC, es decir, si mi rendimiento es igual al costo, estoy quedando netos, tengo un costo de capital y una evaluación estable. Pero estoy destruyendo valor cuando el ROIC es menor, es decir, tengo un mayor costo que una rentabilidad. Debo de cuidar muy bien estas métricas y es por eso que el ROIC se utiliza comparando en la evaluación de empresas contra el costo de capital o el WACC. Y por último, traigo aquí un ejemplo muy práctico. En esta tabla o los valores de esta tabla pues representan los valores presentes descontados de flujos, es decir, la evaluación de una empresa en diferentes escenarios de crecimiento. Aquí puedo ver que tengo escenarios de un crecimiento de ganancias netas del 3%, 6% y 9% bajo diferentes escenarios de rentabilidad neta sobre capital invertido, en otras palabras, sobre ROIC. Y aquí voy a estudiar, por así decirlo, qué significa esta relación de crecimiento, ROIC y valuación. Entonces, en el primer escenario puedo ver que tengo, cuando estoy hablando o tengo empresas que tienen un ROIC de doble dígito, es decir, un rendimiento sobre capital invertido del 15, mayores al 10% en este caso, imaginémonos un 15%, puedo ver cómo con un crecimiento del 3%, la empresa vale $1,113, un crecimiento del 6%, $1,295, y con un crecimiento del 9%, la empresa vale $1,591. Entonces aquí la estrategia es que en lugar de perseguir esta empresa un ROIC más alto del 20%, la estrategia competitiva de esta empresa va a ser que va a apostarle a tener un mayor crecimiento. ¿Por qué? Porque podemos ver que si la empresa pasa de un crecimiento del 3% al 6%, al 9%, el valor de la empresa incrementa, así en lugar de que la empresa cambie una estrategia de buscar rendimientos del 20% donde va a crecer menos. Entonces, puede crear más valor si aumenta una tasa de crecimiento del 3 al 9% a que si brinco a un ROIC mayor a un 20%. Entonces, esta es la primera regla o la primera, pues el primer conocimiento que puedo obtener al evaluar un ROIC con un crecimiento. Un ROIC alto crea valor con más crecimiento. Ahora,
vámonos al otro extremo. Un ROIC bajo destruye valor. Aquí puedo ver otra vez diferentes escenarios de crecimiento y ROICs menos, en este caso, menos del 8% como regla de tumba. Aquí puedo ver un 7.5%, cómo el valor de la empresa se va deteriorando. $887, 708 y $410 a medida que la empresa crece. Esto se debe a que no es un crecimiento redituable. Esto se debe también a que ese crecimiento requiere de inversiones de capital y este crecimiento, por así decirlo, requiere un costo de inversión, el cual no es posible cubrirse. Entonces, el crecimiento que no es redituable destruye valor. Entonces, aquí la enseñanza que podemos obtener es que ROICs o rendimientos por inversión de capital invertido bajos destruyen valor a medida que apuesto por un mayor crecimiento. Y el lado mágico o el lado o lo mejor de ambos mundos es tener crecimientos altos con rendimientos altos. Aquí puedo ver cómo a mayor crecimiento, tasas de crecimiento de ganancias netas, puedo ver cómo con un ROIC del 20% el valor de mi empresa aumenta a lo largo del tiempo. Entonces, pues estas son las lecciones que podemos aprender del ROIC y de la tasa de crecimiento. Sinceramente, hay pocas empresas que han sido capaces de mantener un ROIC mayor que el costo de capital. Sin embargo, empresas como Amazon, empresas como Walmart, pueden financiar, han logrado esto porque han financiado sus necesidades de inversión con flujos de efectivo internos. En un siguiente video hablaré de la estrategia de Walmart. Y pues ese crecimiento en NOPLAT genera más ganancias por acción. Entonces, así es como puedo buscar acciones atractivas, se aprecia el valor de mi acción y puedo maximizar el valor de los accionistas. En otras palabras, la comparación del ROI y del crecimiento es una estrategia muy importante para poder buscar y analizar acciones atractivas que en el largo plazo aprecien el precio, valga la redundancia, el precio de la acción y pueda generar valor. Bueno, pues eso es todo con este segundo video de mi serie de grabaciones sobre cómo elegir acciones atractivas en mi portafolio, y en el siguiente video estaré explicando evaluación de múltiplos y otros elementos importantes, así como estrategias competitivas, sustentables, sostenibles a largo plazo de empresas para también saber cómo elegir este tipo de acciones. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.